Buenas noches, bienvenidos nuevamente Invirtiendo 45 minutos por Colombia, hoy con un invitado muy especial. Tenemos esta noche a un abogado especialista en investigación criminal y derechos humanos, que desde los inicios de la Fiscalía General de la Nación estuvo vinculado inicialmente como director seccional administrativo financiero y durante los 7 años aproximadamente que estuvo en esa sección, esa seccional se hizo acreedora a la medalla Low Mutra, un reconocimiento especial para los funcionarios que tienen mejor desempeño dentro de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente estuvo como estuvo como fiscal delegado en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y más adelante fiscal delegado en la Unidad Nacional Anticorrupción. Entonces, no podemos pedir más, siempre deseosos de tratar este tema que la comunidad Colombia Crece siente es la causa de nuestros problemas a nivel del país. Sentimos claramente que si podemos controlar la corrupción, si podemos erradicarla, le daremos salida a este país, es decir, podremos ser el país que soñamos, que anhelamos. Y justamente una persona como el doctor Carlos Eduardo Sarmiento, quien generosamente ha aceptado nuestra invitación, nos puede dar luces, nos puede ayudar a entender la naturaleza de los actores de la corrupción. Y eso es lo que nos ofrece hoy. Nos ofrece una conversación abierta, nos va a hablar desde su experiencia y está atento a todas las inquietudes que nos puedan surgir. Les invito a que vayamos dejando en el chat las inquietudes, las preguntas que tenemos para una persona que ha vivido de cerca, es decir, a veces sentimos que nadie se ocupa de la corrupción y en los cargos que el doctor Carlos Eduardo ha estado, pues vemos que sí hay atención, que sí se trabaja en eso y queremos entender por qué no logramos cambiar y seguimos figurando en las primeras líneas de los países más corruptos y seguimos padeciendo las consecuencias de la corrupción. Recuerden que esta emisión queda grabada. Recuerden que pueden acudir a ella todas veces que quieran escucharla con más atención, que pueden compartirla. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar al doctor Carlos Eduardo, a quien le damos la bienvenida y le expresamos nuestra gratitud por atender a esta invitación. Doctor Carlos Eduardo. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy gentiles por la invitación, muy amables, y al unísono también los quiero felicitar por esta loable labor altruista, diría yo, tan difícil que es luchar contra este flagelo de la corrupción, ¿no? Por lo menos intentarlo desde varios puntos de vista, de varios campos. Yo, trabajé en la fiscalía cerca de 30 años y lo intenté por lo menos y luché contra ese cáncer, si podríamos denominarlo de esa manera, que es la corrupción. Como hizo la presentación muy acertadamente la señora Ligia, yo siempre trabajé en el sector público, toda la vida, desde el año 80, cuando me graduó bachiller, empiezo a trabajar en el sector público. Básicamente, lo importante es cuando yo ingreso a la fiscalía para el tema que hoy nos ocupa. En la fiscalía del año 92, julio 1, fui designado director seccional administrativo y financiero, aunque yo ya venía trabajando en el sector justicia con la otrora instrucción criminal, que eran los encargados de investigar los delitos, y digamos que era el aparato investigador de los delitos. Entonces, el cargo de director administrativo y financiero, ¿por qué era importante? Porque hubo el manejo de bienes, era un ordenador del gasto, apropiaciones, manejo de recursos, logística,
nos tocaba manejar los recursos para las dos áreas misionales, que era el área de fiscalías, compuestos por los fiscales delegados, seccionales, delegados ante el tribunal, locales, y el CTI, que es el Cuerpo Técnico de Investigación, que era el aparato investigador, que nosotros suministrábamos todos los elementos para el trabajo de ellos. Y realmente, pues el pago de sus salarios, prestaciones, toda la parte administrativa de ellos giraba en torno a nuestra área que yo dirigía. Realmente hubo un compromiso total por parte de los funcionarios. Yo no conocía la parte administrativa, yo había trabajado en la parte penal nomás, y ese fue un aprendizaje hacia ellos. Ellos fueron los que me enseñaron cómo eran todos los procesos de apropiaciones, de compras, de todos los recursos, cómo se manejan los recursos, pero se hizo con una transparencia total, ¿no? Con un sentido de pertenencia, con una conciencia colectiva, pensando siempre en el interés general que debía primar sobre el interés particular. Entonces, todas las compras, todas las adquisiciones, todos los suministros, todos los contratos se hacían con esos criterios, limpieza, transparencia, y así fue. Como señaló la señora Ligia, nosotros fuimos distinguidos al grupo que yo dirigía con una medalla Lomultra que se instituyó en la Fiscalía en homenaje a un mártir, a Enrique Lomultra, que fue asesinado por la mafia colombiana cuando salía a dictar clases en una universidad de Bogotá, luego que él fue embajador y suscribió muchas extradiciones a personas que habían delinquido y que merecían dicho tratamiento. Entonces, esa medalla de plata nos fue otorgada por esas condiciones, esas características, ¿no? O sea, Bucaramanga y Santander fue la mejor entre 32 seccionales y regionales. Cali y Bucaramanga fuimos seleccionadas las dos mejores por el manejo que se hizo administrativo, por la eficiencia y básicamente por la honestidad y la honradez. Debo destacar como un ejemplo, como una experiencia de ese paso como director de 7 años, porque nosotros nos tocaba suministrar toda la logística del Santander, tanto el Distrito Judicial de Bucaramanga como el de San Gil, todo el departamento. En el año 95 se crearon unas fiscalías locales que tenían su campo de acción en los municipios y casi en todos los municipios del departamento había un fiscal y dependiendo del distrito pues había 1, 2, 3 fiscales, pero casi todos mínimo había uno y en ese orden había necesidad de comprar cantidad de papelería, cantidad de muebles y enseres. En esa época no se hablaba de computadores, se hablaba de máquinas electrónicas, muchos equipos, y sobre todo la papelería era inmensa para todo un departamento. Y me llegó a la oficina 2 compañeros, 2 amigos de barrio y compañeros de colegio, y que hacía yo años no los veía, y ya estaban enterados de toda esa licitación o de esas compras que querían realizar, y me dijeron que ellos querían ofertar, ser proveedores de la fiscalía. Yo no puse ni, dije, claro, sí, mucho gusto, sí, ya saben todas las condiciones. Yo, sí, ya tenemos todo. Ellos allá acababan de montar una papelería, según me dijeron, y arreglón seguido, me dijeron, Carlos, lo invitamos a almorzar mañana. Dije, yo no les acepto la invitación, le acepto la invitación, pero no presenten, ustedes no presenten oferta. Yo no puedo salir con alguien que ha presentado una oferta en mi despacho, en mi fiscalía. ¿Pero por qué? Somos amigos de colegio. Sí, somos amigos, pero en este momento ya no somos amigos. Ustedes van ya presentaron una oferta o van a presentarla, ya van a presentar. Bueno, está bien, Carlos, listo, no hablemos. La niña de compras me reuní con ella y ella hace un cuadro comparativo de todos los proveedores, todas las personas que presentan ofertas sobre esos bienes, y la de mis amigos, compañeros, amigos entre comillas, era la más costosa de todas. Hace el cuadro y la señora de compras pensó que yo me iba a inclinar por mí. Sus compañeros de colegio es la más costosa y no tienen casi experiencia en este campo, en la papelería no tienen la capacidad, digamos así, para brindar todo el material. Es decir, no reunía, y le dije yo, ¿y cómo quedó esa empresa en el cuadro comparativo, ¿no? De últimos. Dije, listo, de últimos quedaron, y quedaron de últimos, ¿sí? Entonces, eso para mí fue, y lo cuento con orgullo, ¿verdad? Porque eran amigos. Uno de ellos
era de compañero de salón y yo en el barrio iba que me prestaba, porque era muy bueno para las matemáticas y yo no era tan bueno, entonces él me prestaba tarea y me explicaba y todo. Había más acercamiento con él. Pero ya me di cuenta que no era un verdaderamente amigo, ¿no? Y nunca volvimos a encontrarnos en la vida, nunca volvimos a encontrar, pero yo quedé tranquilo. Entonces hubo un manejo muy transparente y yo me sentía realmente muy orgulloso de ese trabajo que se hizo en la parte administrativa. Tan es así que nunca nosotros nos hicieron, eh, por parte de la Contraloría de la República, que nos visitaba todos los años, nos realizaban observaciones de forma, más no de fondo. Nunca hubo una investigación contra nadie ni contra mí. Teníamos control interno, ¿sí? Tampoco nunca nos hubo problemas. Se hacían observaciones frente a los procedimientos que nosotros consideramos que eran útiles y eran bien de la misma institución. Realmente tuve la fortuna, la suerte de reunir un grupo de personas muy honestos, muy honrados, con gran conciencia sobre los bienes, sobre el manejo de la cosa pública, que es lo importante acá, ¿sí? Cuando uno maneja esos bienes como si fueran de uno, pues todo se va a hacer las cosas bien. Y los bienes de uno quiere cuidarlos, preservarlos, ¿sí? Y entonces las cosas se hacen bien. Yo pienso que ese es un criterio que los que tienen, son ordenadores del gasto o que tienen esa potestad de manejar la cosa pública, desconocen, ¿sí? Que no manejan las cosas como si fueran de él. Es decir, no le dan el valor que es lo importante de los bienes públicos. Superando lo anterior, en el 99 pasé a ser fiscal delegado, ya a investigar los delitos, a presentar, indagar, investigar y presentar las acusaciones ante un juez. Ya el sistema cambió, ya nosotros investigamos, nosotros éramos unos litigantes más, casi con la misma prerrogativa de la defensor, ¿sí? Solamente que éramos pagados por el Estado, pero presentábamos la acusación ante un juez. Ese fue el cambio estructural de la justicia nuestra con el sistema acusatorio, que ustedes muchos habrán conocido. Bueno, entonces fui ubicado quizás por mi perfil de que trabajé en la parte administrativa, delitos contra la administración pública, en Bucaramanga y Bogotá. Debo resaltar la experiencia en Bogotá, eh, porque, lógico, fue en la unidad de anticorrupción, precisamente se llama así, Unidad Nacional Anticorrupción, y fui ubicado específicamente en un módulo que era delitos contra la administración pública de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Todos recordarán ese paso nefasto o fue uno de las instituciones más corruptas que ha tenido el país, que desapareció afortunadamente la Dirección Nacional de Estupefacientes, que básicamente era el manejo de los recursos producto de incautaciones a los narcotraficantes, a la mafia. Ellos administraban, dirigían, ahora lo que hace actualmente la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Eso lo hacía la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y hubo claro, se incautaron bienes muebles, inmuebles, hacienda, fincas, ganado, a todos los narcotraficantes porque eran dineros o bienes de procedencia ilegal. Entonces ellos administraban. Pero ¿qué pasa? Empezaron a administrar esos bienes con un sentido propio, empezaron a apropiarse, a arrendarlos a personas, a testaferros, a familiares, amigos, empezó el amiguismo, el nepotismo, sí que son los factores que llevan a la corrupción. Entonces, por ejemplo, un bien mueble en la costa, una hacienda, que perfectamente el arriendo valdría, por decir un ejemplo, 5 millones de pesos, ellos lo arrendaban en 2 millones, así, pero eso era gran cantidad de terrenos en todo el país que fueron incautados a la mafia, al narcotráfico, básicamente. Eso fue un escándalo a nivel nacional y en cabeza inclusive de su director, el director vamos ya perfilando cómo eran los sujetos activos de esos delitos, cómo son los actores o las características de estos actores de la corrupción. Era una persona con una preparación, con una formación, buena formación, tenía un futuro político. Este señor, el director, una persona inteligente, tuve muchas oportunidades de hablar con él y él mismo acepta y confiesa que se dejó llevar desafortunadamente por el padre de él,
él el que le conseguía a las personas para que tomaran en arriendo los terrenos, los bienes. Eh, que uno diría, bueno, pero ¿por qué el padre, no? Desafortunadamente en ese hogar no hubo eso, que es lo que nos falta a nosotros, los valores, principios y valores que deben nacer, deben originar, su génesis debe ser el hogar, la casa paterna y materna. Entonces esa gente se enriqueció y esas investigaciones yo llegué a conocerlas, pero ya eso fueron de hecho del 2008, 2009 y yo llegué a conocerlas en 2018. Entonces muchas conductas inadecuadas que se perfilaban como delitos empezaron a prescribir. La prescripción, que es cuando ya el Estado no puede investigar o juzgar, o no puede dar una sesión penal. ¿Por qué? Por el transcurso del tiempo. Entonces ya pierde competencia, digámoslo así, de esa manera, el Estado, en beneficio del delincuente. Entonces, muchos delitos fueron prescritos, ¿sí? Pero, y la característica, además, se conseguían abogados que dilataban las audiencias. Yo iba a unas audiencias de 8 o 10 abogados y siempre había uno que no se presentaba, renunciaba, entonces no se podía continuar la audiencia, había que nombrar una audiencia, otro abogado, perdón, para entre un mes, y llegaba ese abogado al mes, no, yo no conozco el proceso, denme otro mes de tiempo, y luego otro, y así se ponían de acuerdo todos los abogados para que no se hiciera, no marchara el proceso. Esa fue la experiencia de Dirección Nacional de Estupefacientes, de la Dirección Nacional Anticorrupción, entre otros, pues destaco esa partecita, pero también muchos delitos contra la administración pública de bienes, ¿no? Que se embargaban, nombraban un secuestre y ese secuestre se llevaba las cosas, se apropiaba de los bienes, eso básicamente. Los delitos principales que yo pues quiero destacar, no profundizar en ello porque no es el sentido de la charla. El peculado por apropiación, ¿sí? El peculado por apropiación, que es el delito por la esencia de los delitos contra la administración pública. La administración pública es el bien jurídico es lo que se afecta, se lesiona, ¿no? Por ejemplo, el bien jurídico, la vida, es el homicidio, se afecta el bien jurídico, la vida. En este caso, la administración pública es el buen uso adecuado, razonable, transparente que se le debe dar a los bienes públicos. Ese es el bien jurídico. Cuando se atenta, cuando se apropian de esos bienes, se lesiona, se afecta ese bien jurídico de la administración pública. Entonces, el peculado por apropiación rápidamente dice que el servidor público, entonces había un sujeto activo, el servidor público, ¿sí? Es el que comete el delito, que lleva la acción. Entonces, es un sujeto activo cualificado. ¿Cualificado por qué? Porque requiere que sea servidor público, ¿sí? Que se apropie en provecho suyo de un tercero. Entonces, aquí en provecho de él o de otro tercero, también ocurría ese delito, ¿sí? Entonces aparecen los terceros que son particulares, ¿verdad? De bienes del Estado o de empresas o instituciones que tenga parte o de bienes o fondos para fiscales, de bienes particulares. Hay bienes de particulares que tiene el Estado, la administración, de los bienes que embargan, ¿sí? Los secuestran, entonces tiene el Estado esa responsabilidad. Entonces también se considera objeto del delito de peculado por apropiación. ¿Por qué es importante? Las penas es un factor que hay que analizar también, porque cuando hablamos de cómo se combate la corrupción desde el punto de vista penal o punitivo o sancionatorio, pues la primera, digamos, respuesta es hay que aumentar las penas, ¿cierto? Pero ya por política criminal se ha demostrado que no disminuye el delito por aumentar las penas. Yo lo miro de otra óptica porque es importante. Las penas son de, por ejemplo, 96 a 270 meses, pero ahí depende de los bienes apropiados. Si el valor de los bienes apropiados, dice, si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad, ¿sí? Entonces, de acuerdo al valor de lo apropiado, se aumentan las penas. ¿Y por qué es importante ello? Para que no prescriban los delitos. Entonces, hay delitos de peculado que prescriben o un delito de peculado a los 18 años, ¿sí? Entonces, pueden prescribir otros delitos, como las falsedades, como los cohechos, la confusión, pero el peculado es muy difícil que en 20 años
sí, casi imposible que no se investigue y no se juzgue. Entonces, eso ha servido para que no prescriban los delitos, pero no ha servido para que el delincuente, el de cuello blanco, porque quien comete estos delitos se puede considerar de cuello blanco, ¿cierto? Se arrepientan, les dé temor, miedo, no, eso no ha servido. O sea, por política criminal, eso no va a solucionar el problema de ese flagelo. Ese básicamente el peculado. Yo destacaría otro delito, la confusión que ocurre mucho y es muy típico cuando un servidor público constriñe, induce, solicita dinero. El típico caso, y tuve muchos de esos, en que el alférez de tránsito, el policía de tránsito, en Bucaramanga llamamos alférez, solicita los documentos o que una persona, un ciudadano, ha omitido una señal de tránsito y le solicita los documentos y una vez le solicita dinero. ¿Sí? Le solicita el dinero, lo constriñe, dice, bueno, señora, usted le van a imponer una sanción de unos tantos salarios mínimos legales, pero si usted me da algo, pues podemos arreglar eso. Esa es la forma, el modus operandi, ¿no? Entonces, eso se da también mucho el delito de confusión, constreñir, inducir a que una persona le entregue dinero o solicitar. Esa es la confusión. Aquí el delincuente es el servidor público, es el actor principal, la víctima es la persona, el ciudadano. Pero también el cohecho por dar o ofrecer también vincula al otro extremo del delito, que es cuando el ciudadano común y corriente le ofrece dinero al servidor público para que le colabore, le ayude en un acto público, en un acto que le corresponde al Estado y que no debe generar ninguna obligación, ninguna carga para el ciudadano. Ese es el cohecho por dar o ofrecer. Dice lo siguiente el cohecho, dice el que dé. Él, cuando hablan de él, es cualquier persona, ¿sí? No requiere que sea ninguna cualificación, ninguna calidad. El que dé o ofrezca dinero u otra utilidad al servidor público, en los casos previstos en los dos. Eso es básicamente, esos son los delitos también muy comunes que suceden en las investigaciones nuestras o que sucedía. Yo de pronto omití indicar que yo soy pensionado de hace ya, va a cumplir 4 años, ya no tengo nada que ver, y me alejé totalmente de la parte de trabajo, no litigo, nunca he litigado y no aspiro a litigar, quiero descansar. Entonces son los delitos que más uno veía y los otros son referente a los contratos. El contrato también es una fuente generadora del delito de corrupción, ¿sí? Entonces hay el delito de contratos, incumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la relación de contratos, ¿sí? El primero de ellos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cuando no se cumplen con unas condiciones, unas calidades que debe tener el contrato. Y el interés indebido es cuando, para beneficiar a alguien, ¿sí? Por alguna razón, se le adjudica un contrato. Hay un interés marcado, de tipo económico, político, social, hasta sentimental. Lo involucra ahí la Corte, dice. Esa es también otra fuente generadora del delito, los contratos. De los contratos a veces los hacen, hay unos lo llaman muy peyorativamente contratos o pliegos sastre, que se acomodan básicamente a determinados proveedores, ¿sí? Porque tienen tienen esa experiencia, esas condiciones, y no es para todos. Entonces, saben que adjudican el contrato a determinado empresa, consorcio, ¿sí? Entonces, esos son los delitos básicamente que se dan, ¿no? Está peculado también culposo, cuando una persona, servidor público, no cuida las cosas, es negligente, imperito, no aplica el razonamiento, el sentido común, la lógica de cuidado de los bienes y se pierden, se dañan los bienes, está el peculado culposo, ¿sí? Es aquel que, por ejemplo, saca un vehículo y ese vehículo se pone a ingerir licor, licor y lo pierde o se produce un siniestro, ¿sí? Culposamente. Entonces, no el dolo, esa persona no le asiste esa intención de dañar el bien, sino que fue negligente, ¿sí? En su actuar, en su comportamiento.
Bueno, la corrupción es, como yo le dije, un flagelo, como un cáncer que, de origen humano. Realmente los que saben de esa situación, la corrupción no es nueva, data casi de la época del rabí Galileo, ¿sí? El rabí Galileo de Jesús de Nazaret. En esa época, el Sanedrín, que estaba compuesto por los sacerdotes, excelentísimos sacerdotes, los sauceos, si no estoy mal, perdóname, sauceos, los escribanos y los escribanos, sauceos y los fariseos, que eran los que dominaban, cometían corrupción. Ejemplo, en la fiesta de la Pascua había que llevar animales para sacrificar, pero esos animales, como un cordero, una vaca, tienen que comprarlos en determinados sitios. Si no compraban en esos sitios, de esos mercaderes, de esos comerciantes, los rechazaban y esa persona perdía la compra. Entonces ellos tenían que recibir como un recibo para decirle, explicarle que fue comprado al señor Pedro Pérez, ¿sí? Entonces había corrupción ahí. Y el rabí Galileo sabía de esa corrupción, Jesús sabía de toda esa corrupción y luchaba también contra eso. Luego viene el Imperio Romano, o ahí también el Imperio Romano, también había mucha corrupción. Los romanos, cuando nombraban gobernador de esos sitios que ellos conquistaban, ponían impuestos a la gente y ellos para construir una carretera. Esa era la razón, la justificación, pero nunca construían la carretera ni la arreglaban y se apropiaban de esos impuestos. Entonces, es para señalar que la corrupción data de muchos años, es muy antigua. Y nosotros también recibimos el legado de los españoles, ¿no? Que tampoco eran muy transparentes en ese campo. Bueno, podríamos decir que las causas de la corrupción son vastísimas, son muchas, y realmente pues yo he resumido en algunas las causas. Primero, la carencia de conciencia social. A mí, desde mi punto de vista, respetando de otras personas que tienen otra opinión, es no tener una conciencia de la colectividad, de lo social, ¿sí? Eso me parece que es determinante. Cuando uno quiere esa conciencia de que sobre el bien, sobre la utilidad pública, uno ya supera eso, ¿sí? Ya cuando no se piensa de una manera mezquina, individualista, egoísta, y se piensa más que todo en el bien social, en el bienestar general, ahí se empiezan a mejorar las cosas. Entonces, uno es la carencia de una conciencia social. Igualmente, ¿cómo no hay conciencia? Cuando la persona se produce el amiguismo. Ah, yo le adjudico el caso que yo señalaba al principio de mis amigos. Por ser mis amigos, yo le adjudico el contrato. Ellos pensaban eso, ¿sí? Por el amiguismo, el nepotismo. Ah, porque hay un parentesco, afinidad, consanguinidad, entonces voy a ayudarle a darle este contrato, voy a interceder, porque es otro delito también contra la emisión. La, 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 Cuando se ejercen influencias para que le adjudiquen el tráfico de influencias se llama así, le adjudiquen un contrato, una compra, ¿sí? A una determinada persona, utilizando su investidura, su potestad, su autoridad. Entonces, el amiguismo, el nepotismo, interés mezquino, ¿no? La política. Cuando yo digo esto, cuando nosotros en la fiscalía no teníamos, en la parte administrativa, no había ninguna injerencia en la política, uno era libre, había libertad, ¿sí? No había recomendaciones políticas. Quizás eso ya no existe, ya ha cambiado mucho. La política o los políticos han encontrado en la fiscalía, pues son más de 25.000 cargos en todo el país, cargos con buenos salarios, un campo para ellos importante para llevar sus fichas, entre comillas, y han llegado gente que realmente no tiene esa conciencia social. Llegan a la fiscalía con un objetivo de apropiarse de dineros, ayudar a unas personas, bueno, eso, pero menos, y quizás cuando la fiscalía al principio no tenía su norte, la investigación de los delitos,
bajo conceptos y criterios de limpieza, honestidad, transparencia, en todos los sectores, ¿sí? Llámese administración, en derecho, en el área administrativa, el área misional, que es la fiscalía, los fiscales y el cuerpo investigativo. Entonces, esa es la falta de conciencia social, falta de educación o cultura del compromiso. O sea, cuando uno no tiene compromiso o no hay cultura, entonces también, eso es para mí una causa de la corrupción. Y carencia de valores y principios. Una persona carece totalmente de valores y principios, pues lógico que es débil, es vulnerable, fácilmente cae en la tentación, ¿verdad? Entonces, cuando no hay principios de la casa, de mamá y papá, eso es muy difícil. Así. ¿Qué pude yo extractar de toda mi experiencia de las calidades o cualidades, mejor, de los sujetos que incurren en estos delitos de corrupción? ¿Sí? Que son personas con solvencia económica y social. Son personas que están de un estrato social alto. No son personas vulnerables económicamente ni socialmente, no. Pertenece a un gran estatus social, tienen una formación profesional, la mayoría, ¿sí? Una formación profesional, la mayoría han estudiado en universidades de prestigio en Colombia, en Bogotá. Igualmente, la mayoría han recibido, o algunos, estudios en el exterior, ¿sí? Posgrados, maestrías, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo esas personas con esos privilegios que la sociedad, la familia, afortunadamente, económicamente, están bien, cómo cometen, ¿sí? Entonces uno dice la ambición, ¿no? En primer lugar uno dice una interpretación muy primaria, básica, dice la ambición rompe el saco, ¿no? Quieren tener más, tienen que tener poder político, económico, social, por eso es que llegan a cometer esos delitos. Bueno. Doctor Carlos Eduardo. Sí, ya. Voy a interrumpirlo para darle oportunidad a las personas de hacer sus preguntas. Han dejado por aquí comentarios. Somos víctimas de nuestro propio invento. Dijimos 45 minutos por Colombia, es el tiempo que invertimos y procuramos ser respetuosos con ese tiempo para todos. Quiero leerle aquí una participación. Sazán dice, quiero saber si se ha recuperado algún dinero realmente relacionado con desfalcos de corrupción y esos dineros, si se recuperan, ¿a dónde ingresan? Sí. Bueno, en la parte que yo conocí de delitos de contaminación pública, en la parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hubo las personas confesaron, por ejemplo, el director, que era la cabeza, confesó, él le tocó reintegrar un dinero, ese dinero va para Hacienda, ¿sí? Ah, creo que hay unos criterios o hay una forma, hay una parte para la Fiscalía General de la Nación y otra para Hacienda, bueno, ahí se reparte, pero va para el Estado. Pero obviamente no es la cantidad de dinero que se apropian ellos, eso sí hay que reconocerlo. Y es muy difícil, a veces ellos dicen, no, yo no tenemos absolutamente nada, ¿sí? Tengo que ir a la cárcel y pagar la cárcel, pero no, las sentencias siempre hay como unas penas accesorias, reintegro, una multa, que no terminan pagándola realmente porque ya no tienen la capacidad económica, se insolventan, ¿sí? Ese es el modus operandi de ellos, ¿sí? Pero que se recupere dinero es muy poco, realmente es muy poco. Tristemente. Por aquí Soledad Quintero nos dice, ¿cómo se explica que se indilgue un delito sin lleno de requisitos legales cuando media una licitación pública? Que se adjudique un contrato. Sí, pues uno creería, es decir, uno analiza el contrato tiene unas calidades objetivas, unos términos, eh, se debe mirar el criterio de razonabilidad del bien común. Entonces, a veces cuando se soslayan esos criterios, mmm, se comete el delito. Y lo que yo decía, a veces se hacen esos pliegos de condiciones adecuados para determinada determinado contratista, determinada empresa, que solamente ellos cumplen. Por ejemplo, que tengan consorcios que han realizado obras de tal magnitud y solamente lo ha realizado P&M, por decir algo. Entonces, están orientando. Entonces, aparentemente todo está legal, todas las formalidades, pero hacen esos pliegos de condiciones sastre
sastre porque se acomodan al vestido de la persona, digámoslo así, a lo que él tiene esa persona, ese, ese proveedor o ese contratista, ¿sí? Pero de todas maneras, sí, la ley 80 establece una serie de requisitos de toda contratación, ¿no? De objetivo, subjetivo, ¿sí? Que se deben cumplir y que muchas veces no se cumplen, ¿no? No se cumplen. Perdón, ¿se puedo seguir o...? Sí, Bueno, sí, sí, doctor. sí, no, me dicen, tranquila. Esto, yo pienso como manera de conclusión. Bueno, hay un aspecto también que hay que tocar, que es el sector privado. El sector privado también ha coadyuvado en la corrupción, ¿sí? Y básicamente, por ejemplo, a nivel desafortunadamente, no todo, no puedo generalizar tampoco, arquitectos, ingenieros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos necesitan que le adjudiquen una obra, un contrato, una compra, entonces ahí es donde ellos caen y empiezan a entregar una parte, la comisión que llamamos, ¿sí? Y ahí es donde se produce también esa corrupción en el sector privado. Si el sector privado, que es el interesado, pero es muy difícil, eso tendría que haber una conciencia colectiva, ¿no? No tranza, si se permite esa expresión, con el servidor público, pues el delito de corrupción iría a disminuir. Pero ¿qué pasa? Ellos necesitan, ¿sí? Otra cosa importante que me acuerdo ahora es cómo han influido los grupos al margen de la ley en la corrupción también. Llámese paramilitarismo, llámese guerrilla. En algunas ciudades, algunos pueblos pequeños, es decir, donde ha tenido influencia esos grupos al margen de la ley, se le adjudican contratos a esas personas que están apoyando esos grupos, ¿sí? Eso es corrupción también. Es otra modalidad de corrupción. A veces casi que obligado les toca a ellos adjudicar contratos, pero eso pasa en nuestro país, ¿sí? Como Bueno, vamos a... conclusión, sí, ya Sí, para concluir, el tiempo pasa, digo que la corrupción es un factor que generador de violencia. Mire que yo viajaba hoy de San Gil pues, a Bucaramanga y paso por dos peajes. Ya conocen el peaje de Curití y el peaje de Pescadero, los Curos, y no me recibieron dinero, ¿sí? Entonces, fíjese cómo la corrupción, porque ellos están alegando que hay corrupción porque el dinero de los peajes no lo están utilizando para arreglo las vías, ¿sí? Que está saliendo por otros lados. Entonces las vías están muy mal y realmente las vías de Santander son las peores, ¿sí? Y son las peores, hay que reconocerlo. Entonces, fíjese que genera violencia, hay enfrentamientos entre los funcionarios, entre los que están, están encabezando las manifestaciones, que están luchando por eso, y la fuerza pública. Entonces, fíjese que la corrupción puede ser una fuente generadora de violencia, y ese es el ejemplo. Igualmente, produce también desigualdades, ¿sí? En la sociedad. Me parece a mí que produce desigualdades. Cuando se pierde dinero, por ejemplo, en elefantes blancos, empiezan a construir una edificación, dura 10, 15 años ahí, eso ha pasado en Colombia. Entonces, eso produce desigualdades en los diferentes sectores de nuestra sociedad. Escepticismo. Entonces, uno se vuelve muy escéptico y ya no cree en la clase política. Creo que nos pasa a todos los que estamos aquí presenciando o que tenemos esa misión, lo que ustedes están haciendo tan bello, hablando de la corrupción, ¿sí? Se vuelve uno escéptico, y pierde, y la pérdida de credibilidad, ¿cierto? En las instituciones y en las personas que dirigen, orientan la institución. Pueden llegar personas buenas, porque uno no puede tampoco ser tan radical en eso, que todos son corruptos. No, yo creo que en la clase política hay gente buena, honesta, que son pocos, eso sí, no pocos, pero los hay, ¿sí? Pero eso es como una secuela de la corrupción, ¿no? La pérdida de credibilidad en las instituciones y quienes la representan. Otra también, apatía frente a los procesos electorales. Y uno escucha esas expresiones de personas coloquiales que dicen, yo no voto, todos son unos ladrones. Así, entonces, ¿qué pasa? Pues termina eligiendo las pocas personas interesados también en la corrupción. Entonces, eso es como un carrusel. Yo te elijo, tú me eliges, así es. Pero porque las personas que son buenas, se apartan porque consideran que eso, ¿para qué me meto si van a ser los mismos con las mismas, ¿no?
Eso dice, esas son expresiones coloquiales de la gente del común. Eso es lo que intentamos contrarrestar, es decir, que la gente no caiga en esto y deje el país en manos de los pocos que ya De los sabemos qué quieren hacer. Sí, sí, uno a veces Entonces, dice, mira, yo no me meto, tipo, no. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy apolítico, digámoslo así, pero tampoco no puede ser ajeno a lo que está pasando en el país, ¿sí? Yo, digamos, yo me ubico, y perdónenme que hable, en el centro. Yo no soy ni de derecha, no soy de izquierda, nada, absolutamente nada. Soy demócrata y confío, creo en instituciones y respeto las instituciones, respeto la normatividad, pero uno tampoco puede dar la espalda y decir, no, lo que ustedes están haciendo, me parece que eso es valiente, además, hay que reconocerle. Listo. bueno, yo Una quiero pequeña, quiero sí, contarle que se nos acaba el tiempo sí, qué pena. y ha generado cantidad de preguntas. Voy a hacer una lectura rápida de las preguntas. Sí, Alguien preguntaba si, Sassán preguntaba si actualmente funciona la SAE, sí, que si claro, usted cree que ha jugado un mejor papel en cuanto a control y eficacia en su desempeño, sí, si el valor de actualmente, lo apropiado en el peculado, su devolución, hace parte de las condenas. Voy a hacerle una lectura rápida a ver sí, qué escoge usted contarnos, porque el tiempo pues nos puede gastar más sí, la jugada. claro. Dice, también alguien le preguntaba, Carlos Maecha, ¿tuvo amigos dentro de la fiscalía que hayan caído en corrupción? Si es así, ¿por qué cree que cayeron en ese comportamiento? Alguien comenta, tuve conocimiento de la masacre de La Rochera, agentes del CTI, no se perdió dinero, sí muchas vidas, corrupción por información. ¿Esto qué condenas puede tener? Ujú. Alguien agradece y bueno, y también hablan en un viaje a Bogotá por la vía de la Troncal del Magdalena, se ven muchos pasos fuera de concesión, pasos difíciles y daños geológicos que nadie arregla. Lo dejo Ujú. con eso a ver si en este último Ah, bueno, minuto nos sí. cuenta. Sí, toda sanción, toda sentencia condenatoria lleva implícito también una multa, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, en el delito de peculado, por eso yo lo leía, de acuerdo a lo apropiado, ¿sí? Y claro, hay tipos penales que establecen que si la persona reintegra lo apropiado, pues se le disminuye la pena, ¿sí? El peculado por apropiación lo dice textualmente, ¿sí? Si devuelven, si reintegran lo apropiado, ¿sí? Hay una disminución punitiva, de la sanción punitiva, ¿cierto? Por eso es importante reintegrar para recuperar el Estado esos bienes o esos dineros, lo apropiado, ¿sí? Entonces se disminuye la pena en ese orden de ideas. Eh, Amigos de la Fiscalía, eso me parece interesante, muchos, básicamente de la parte investigativa, los investigadores del CTI, y también fiscales, pero bueno, yo pienso que, por ejemplo, Santander es, por lo menos, esa es mi óptica, no sé si estoy equivocado, en esa época por lo menos había mucha honestidad, mucha limpieza, mucha transparencia. Ya en Bogotá se ven otras cosas, ¿sí? En Bogotá ya sí hubo muchos compañeros que incurrieron en delitos, solicitaban dinero a quienes estaban investigándolos, les grababan y también fueron judicializados por delitos de concusión, porque estaban solicitando, construyendo, induciendo a los procesados pidiéndoles dinero. Sí, eso pasó mucho, sí, bastante, bastante, y está pasando. Y inclusive fiscales de mayor rango que el que yo tuve, es un fiscal seccional. Ahí la jerarquía es local, que es delegado ante las fiscalías locales, ante los jueces penales municipales, los seccionales delegados que soy yo fui, y los del tribunal, que son de alta jerarquía en la parte investigativa, delegados ante el tribunal y delegados ante la corte, fiscales delegados ante la corte también, son los máximos, ¿sí? Pero sí hubo muchos casos. El caso de La Rochela, pues es muy triste, eso fue la muerte de varios servidores públicos. Tuve la oportunidad de conocer a una mamá de un señor que murió ahí, al que fue posteriormente, al hijo que fue posteriormente jefe de la Unidad de Derechos Humanos, el papá murió ahí, que estuvo encargado eran jueces de instrucción criminal de San Gil que fueron a investigar. Sí, eso fue muy triste porque pues, la forma como fueron masacrados prácticamente, ¿sí? Eh, y pues realmente engañados, bueno, muchas circunstancias, pero eso sí fue, seguramente hubo actos de corrupción, sí los hubo, ¿sí? De la información, que ellos llevaban los expedientes, llevaban todo, ¿sí?
Entonces, seguramente hubo actos de corrupción ahí, que es muy difícil de determinar a esta altura, ¿no? Ya después de tantos años. Sí. Mm, ¿Me recuerdan? Bueno, Bueno, yo no sé si... ya, bueno, doctor Carlos Eduardo, de verdad que lo Sí que me necesitamos aquí regala nuevamente. un minutico, un Lo- lo- segundito. sí, Lo digo, dale, ¿verdad? pero, bueno, pero estamos luchando contra la corrupción. ¿Qué debemos hacer? Así rápidamente, ¿no? Eso, Solidaridad de los ciudadanos de bien. O sea, los ciudadanos que tú decías, ¿no? Ciudadanos de bien, yo creo que somos más. Entonces, solidarios, trabajar en equipo, lo que ustedes están haciendo. Conciencia colectiva, es pensar en la colectividad y no pensar, no ser mezquino, no pensar en el bien particular. Enfatizar los valores y principios de la casa. Yo creo que pues, nosotros ya muy mayores, ya tocas como a nuestros nietos, hablarles de la honestidad, de rectitud, ¿verdad? Eso me parece que es importante. Yo con mi hijo siempre le hablé de eso. Siempre le dije, papi, la honestidad, así no tengamos nada, pero que yo lo puedo hacer mirar a los ojos. ¿Sí? Eso yo le decía mucho a la gente, a los procesados. Y usted puede mirar a los ojos. Al director de ediciones de estupefacientes le dije eso. Y me bajó la cara. Porque yo no quiero, porque estuvo preso, yo no quiero ir a la cárcel por mi niña. Le dije, ¿usted nunca pensó en tu niña cuando hizo todas las conductas inadecuadas? Dijo, sí, y se puso a llorar. El muchacho era muy bueno, pero se dañó el cargo y el padre ayudó a dañarlo también, paradójicamente. Trabajo de pedagogía en los barrios, en las comunas, ¿sí? Eso es, me parece que es un campo de acción importante, ¿sí? A la gente humilde también en todos los barrios. ¿Sí? Desde la escuela, el colegio también, la educación cívica, que tenga como un pilar las conductas corruptas, mejor, cómo debe comportarse frente a los bienes de uso público, ¿sí? Eso me parece importante en los colegios, y haya pedagogía, lo importante. Y finalmente el aumento de las penas, considero desde mi punto de vista que no es lucha, no es combate para la corrupción. La gente no le interesa que sean 30, 40 años la pena. ¿Sí? No disminuye el delito con eso, con las penas. Eso, ¿no? Muchas gracias a todos bueno, ustedes por su atención. no, Y doctor, gracias por la estamos invitación. agradecidos enormemente No, con usted. Nos ha quedado muchas cosas por conversar. Esperamos tenerle en una nueva emisión, bueno, muchas gracias. contar con usted nuevamente. Y buenas noches para Eh, todos, ¿no? Y muchas gracias, Carlos. no, gracias a usted. Bueno, Sí, le agradecemos a todos la participación. Les invitamos a que compartan el video, queda montado en YouTube, en nuestros canales. Y bueno, que en 8 días vamos a estar nuevamente profundizando sobre el proyecto Gana, que es la alternativa que planteamos para trabajar como ciudadanos en erradicar la corrupción. Buenas noches para todos bueno, buenas y noches. muchas gracias. Gracias.